Buenos días. Ánimo. Por favor, por favor. Pues el día de hoy es un día muy especial porque nos acompaña el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para nosotros pues un honor que nos acompañe el presidente de la Suprema Corte de Justicia en un tiempo, en un momento en que se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que las instituciones estén plenamente al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Son tiempos de renovación y de cambio verdadero. Estamos trabajando de manera coordinada, respetando la independencia, la autonomía de los poderes. Ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el ejecutivo y que el poder judicial y el poder legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes, pero también en esa independencia, en ese respeto a la autonomía de los poderes, hay cooperación para poner siempre por delante el interés nacional y defender el interés de nuestro pueblo con estricto apego al mandato constitucional. Como es facultad del Ejecutivo el enviar iniciativas de reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, nos presentó el ministro, presidente de la Suprema Corte, un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso sobre las características de estas reformas. El ministro va a exponer de qué se trata. Vamos a llevar a cabo la firma aquí frente a ustedes de la iniciativa y desde luego de cara a los ciudadanos para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe en el Congreso. Para explicar, repito, sobre el contenido de estas propuestas, le vamos a permitir al doctor Arturo Saldívar que nos exponga en qué consiste lo que se va a enviar al Congreso. Gracias, presidente. Muy buenos días. En primer término, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento
al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político que mucho valoro corrobora su respeto a la independencia judicial. Les comento que en varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural. La conformación, el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada. Tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar el Poder Judicial de la Federación. Además, emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado. De tal suerte que la reforma que se presenta es una reforma funcional, de gran calado, profunda, que tiene diversos ejes y voy simplemente a señalar brevemente algunos de ellos. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. Por otro lado, busca la generación de un nuevo perfil de juez, de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles. Establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial Federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial. También se hace una apuesta para ir avanzando como política pública, como principio y como regla en la paridad de género, para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Pero sobre todo es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Estoy seguro de que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y hacia, como había dicho, lograr que renazca la esperanza en la gente, en la justicia. La reforma se presentará formalmente el día de hoy a las 11 de la mañana en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tendremos el honor de recibir a senadoras y senadores de la República de todos los partidos políticos y al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, a quien también le expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su apoyo en todo este proceso. Señor presidente, le reitero mi agradecimiento por este apoyo y confianza en la reforma del Poder Judicial, la cual es necesaria para seguir transformando el país en bien de todas y de todos, sobre todo de los que menos tienen. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Pues yo creo que de acuerdo al programa, porque aquí no hay mucho protocolo y ceremonial, aquí la mayor
la mayoría de las cosas se hacen de manera espontánea. Ya se acabó aquel tiempo de que todo era, ¿no?, acartonado. Aquí vamos a firmar la iniciativa que se va a enviar. Terminando esta firma, vamos a continuar con el segundo tema del orden del día, que es el informe sobre la política migratoria. Por eso nos acompaña también el equipo encabezado por Marcelo Ebrard. Y por respeto a la independencia de los poderes y del poder judicial, pues las preguntas y las respuestas sobre la iniciativa, pues como van a tener esta presentación en la Suprema Corte de Justicia, pues dejamos para que allá se aclare más sobre los pormenores de la iniciativa. Yo nada más aquí destaco que en el intercambio de puntos de vista, en el análisis que se hizo, además de que el propósito es combatir la corrupción como algo central, me place mucho el que se vaya a fortalecer lo de las defensorías de oficio, los defensores del pueblo, que haya abogados para defender a los débiles. Lo que decía Morelos, que haya tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es la esencia, eso es lo que más me satisface, que la gente más humilde, los desposeídos, los marginados, la población indígena, la gente más pobre, mujeres, niños, ancianos, la población vulnerable, tenga protección, tenga defensa. Porque ya sabemos que los acaudalados, los potentados o los que tienen más posibilidades económicas, más relaciones, más conocimientos, pues se les facilita siempre la defensa en el terreno de lo judicial. Pero la mayoría de la gente no tiene asesoría, no tiene orientación, protección, defensa. Entonces, una de las partes sustanciales de esta reforma es eso que propuso el presidente de la Suprema Corte, el fortalecimiento de los defensores del pueblo. Antes se les conocía como defensores de oficio, pero esto es muy importante, el que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres, que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y que haya justicia, que no solo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, que haya esta defensoría. Bueno, pues vamos a pasar a firmar y
Ya después nos pedimos. Pues pasamos al segundo tema. Le pedimos a Marcelo Ebrard que nos informe. Teníamos ese acuerdo, ¿no?, de que se informara completo sobre la política migratoria. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, señoras, señores, compañeras, compañeros. Hace 8 meses se anunció un plan de atención especial al tema de migración y desarrollo en el sur del país. Y para ese propósito se integraron varias dependencias y una comisión intersecretarial. En la comisión participa en primer lugar la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Secretaría del Trabajo, por conducto del subsecretario Horacio Duarte, aquí presente, a cargo de la atención a los migrantes que están en espera de audiencia en los Estados Unidos, en el norte del país. La Secretaría de Seguridad, por conducto del subsecretario Ricardo Mejía, también aquí presente, responsable de la supervisión de los sistemas de transporte ferroviario, autobuses y otras vías que son utilizadas para este propósito. La Secretaría del Bienestar, por conducto del subsecretario Javier May, responsable de ofrecer empleos o posibilidades de empleo en el sur del país, para lo cual se expandió, se hizo crecer el programa especialmente de Sembrando Vida. La Secretaría de Salud, para la atención médica con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, para la atención de menores, especialmente los menores no acompañados. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe, a cargo de Maximiliano Reyes, aquí presente, y de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, a cargo de la doctora Laura Carrillo, responsable de la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, El Salvador y Honduras, con una inversión total de $100 millones. A 8 meses, ¿qué resultados son los que se tienen? Si ustedes me permiten, vamos a transmitir en primer lugar un video que preparó el Instituto Nacional de Migración y posteriormente les voy a comentar los principales resultados de estos 8 meses de trabajo. Si nos pasan el video. Gracias. El Gobierno de México atiende el fenómeno migratorio con responsabilidad, compromiso y pleno respeto a los derechos humanos, promoviendo alternativas para que la migración sea una opción y no una necesidad. En concordancia con la normatividad nacional y tratados internacionales, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional,
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los gobiernos estatales, permite que los extranjeros reciban apoyo humanitario e información sobre las alternativas que tienen para mejorar su calidad de vida. Iniciar el trámite que les permite acceder a los mecanismos de protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Permanecer en México con proyectos de empleo bajo nuestras leyes migratorias. En el caso de la población migrante proveniente de El Salvador, Honduras y Guatemala, inscribirse en alguno de los programas que ya están en marcha en sus países de origen o retorno asistido a su país. Para brindar una mejor asistencia a los extranjeros durante su estancia en los centros de atención migratoria, las instalaciones fueron rehabilitadas y remodeladas, manteniendo una estrecha comunicación con embajadas y consulados. Las niñas, niños y adolescentes permanecen al lado de sus familias y son atendidos con especial cuidado, procurando su integridad y estabilidad emocional a través de actividades lúdicas, motrices y académicas, mientras que a los menores no acompañados se les asiste a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Para asegurar la prosperidad económica de México, estamos atendiendo el fenómeno desde su origen, impulsando el desarrollo de la región del sureste del país y norte de Centroamérica. Estaba yo con mi papá ahí, acababa de llegar de darle comida a los animales. Entonces le digo, papá, fíjate que me hablaron, le digo yo, del papel que le dije que me dieron allá en México, le digo yo. Ah, ¿usted cree? Pues sí, ¿cómo va a poner a creer que otra gente se va a preocupar por darles a ustedes? Me dice. No, pues yo voy a ir, le voy a ver. Pero ya cuando vine yo y que le pregunté así, me dice, ahí queda, me dice el muchacho ahí. Voy a ir a ver ya cuando lo miro a usted allá. Ya, sí. Pues sí creo que es cierto, digo. Por ello, a través del Fondo México, se impulsa la creación de 60,000 empleos mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en El Salvador, Guatemala y Honduras. Porque este país y esta región compartimos una suerte, compartimos un destino. Somos compañeros de viaje y nos estamos haciendo cargo. Gobierno de México. Plan de Migración y Desarrollo. La migración es un fenómeno global, originado por diversos factores, políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. México es un país de paso obligado para las naciones generadoras de movimientos migratorios como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento del flujo de migrantes transcontinentales. Durante los primeros 6 meses de 2019, ingresaron de manera irregular casi 600,000 personas migrantes. Una parte lo hicieron en las 8 caravanas registradas y otros de manera individual. Tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de 1 millón de personas en ese año. Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en el combate a la corrupción, la coordinación con la Guardia Nacional, la oferta de empleos a personas migrantes en el sureste de México y la relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores tienen como prioridad la protección humana y fortalecer una migración regular, ordenada y segura, así como una gestión transparente. Muestra de ello es la separación del cargo de 893 servidores públicos por actos indebidos y por no acreditar la evaluación de control y confianza. Hemos avanzado mucho en sanear el Instituto Nacional de Migración en cuanto a que se combata la corrupción. Dentro de las estrategias del Instituto Nacional de Migración destacan 1. Contención en la frontera sur y norte, con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración en los 194 puntos de internación formales. 2.
infraestructura y servicios para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Se instalaron 12 campamentos en los que, al igual que las 66 instalaciones permanentes, se proporciona especial atención a grupos vulnerables. Durante 2019, el Instituto Nacional de Migración remodeló 15 anexos migratorios con un costo de 396 millones de pesos, de los cuales 60 fueron aportados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Para el alojamiento digno de las personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración proporcionó 4.705.212 raciones de alimentos, 440.104 insumos como frazadas, colchones, medicamentos, botellas y pipas de agua. 3. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues. 4. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. 5. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Se otorgó atención especial a 49 madres migrantes cuyos hijos nacieron en México. Se canalizaron 34.207 consultas médicas a la Secretaría de Salud y 8.800 consultas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 6. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. En 2019, el Instituto coadyuvó a poner a disposición del Ministerio Público a 277 traficantes de personas, así como para girar 37 órdenes de aprehensión y asegurar 228 vehículos. Además, se identificaron redes de tráfico de personas, 18 nacionales y 10 internacionales. 7. Coordinación con los gobiernos estatales. 8. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos nacionales e internacionales, como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Durante 2020, el Instituto Nacional de Migración ha recibido 129 visitas de organizaciones de la sociedad civil. 9. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2019, la CNDH recibió 736 quejas referentes a la actuación de la autoridad migratoria y emitió 3 recomendaciones, una de ellas para la actual administración. En 2020, son 80 las quejas que la CNDH ha recibido por actuación de la autoridad migratoria, de las cuales 4 fueron presentadas con motivo de la caravana. 10. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. En 2019 fueron presentadas ante el Instituto 179.971 personas extranjeras, de las cuales 126.961 son adultos y 53.010 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, regresando a su país de origen a 141.263. En enero de 2020 fueron 11.709 las personas migrantes presentadas ante el INM y 9.121 las personas retornadas a su país de origen. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos durante 2019, México ha recibido a 211.383 connacionales, de los cuales 198.613 son adultos y 12.770 son niñas, niños y adolescentes. Mientras que en 2020 se ha recibido a 18.376 mexicanos repatriados. El Instituto Nacional de Migración informa que durante 2019 fueron atendidas 268.735 personas migrantes con algún trámite de regularización migratoria, mientras que en 2020 se han atendido a 21.687 extranjeros. Como resultado de esas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo de 2019 y para el mes de enero de 2020 la cifra disminuyó a 36.637. Es importante destacar que esta migración irregular representó únicamente el 3% de los 39 millones de personas que llegaron a México. El 97% de los ingresos fueron de forma regular, con propósitos turísticos y de negocios. En total, durante 2019 se realizaron en ventanilla a nivel nacional 507.677 trámites migratorios, que se derivaron en 7.107.394 acciones, recaudándose por pago de derechos migratorios 12.816 millones de pesos, 16% más de lo programado.
El presupuesto erogado fue de 5.608 millones de pesos para la atención y servicios a migrantes mexicanos y extranjeros sin importar su situación migratoria. Durante 2019, y luego de un esfuerzo sin precedentes para dar atención a las personas migrantes, México recuperó la gobernabilidad en el tema migratorio. La vocación al servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México, promoviendo una migración ordenada, segura y regular. México tiene fe en las virtudes de la humanidad, tiene esperanza y cree que el mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos. Gobierno de México. Muchas gracias. Simplemente entonces subrayaría yo los resultados más relevantes de estos 8 meses. En primer lugar, se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5%, que es la gráfica que están ustedes viendo ahí. También, de manera coincidente, se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. Tienen la misma tendencia a la baja, el pico es también en el mes de junio, y ya para diciembre se había reducido sustancialmente. Por otra parte, el trabajo, la inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral que presentó CEPAL, ya muestra algunos de sus primeros resultados, especialmente en el caso de El Salvador, donde a esta fecha hay 6.061 personas dentro de este programa. La meta es llegar a 20.000, lo cual significa que México sería el único país que otorga semejante número de empleos a las personas que tienen que emigrar por condiciones de pobreza. Esto no lo está haciendo ningún otro país del mundo. También subrayar que el Servicio Nacional de Empleo ha contactado y respaldado a 4.989 migrantes a quienes se les ofrecieron diferentes alternativas de empleo. La Secretaría de Bienestar, que trabaja en el sur especialmente, tiene en este momento cuenta con 3.093 migrantes empleados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Asimismo, promovió 4.210 espacios laborales formales para migrantes, y esto se pactó con los municipios y las empresas en la región sur, en la frontera sur. Y hay 22 albergues que son abastecidos con víveres en Chiapas, Oaxaca y Tabasco por parte de la Secretaría del Bienestar, aunque también ha habido una caída muy importante y proporcional correspondiente a las gráficas que les acabo de mostrar en cuanto al número de personas en los albergues. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de Seguro Social nos han apoyado en este programa para tener 77,000 consultas médicas y 1.422 vacunas aplicadas, especialmente a los menores de edad. La Secretaría del Trabajo, que quedó a cargo de atender especialmente a los migrantes que están en México esperando su audiencia en Estados Unidos, que ahí los números también muestran una caída muy significativa. Se llegó a un punto en el que se tuvo mensualmente cerca de 50,000 personas y este mes estamos estimando que sean 2.500 personas en total. La Secretaría del Trabajo, decía yo, construyó 2 albergues en la frontera norte para esta población y han atendido un total de 3.011 migrantes. Los 2 albergues son el Leona Vicario en Ciudad Juárez y Carmen Cerdán en Tijuana, Baja California. Se invirtieron 396 millones de pesos, como ya se explicó, para el mantenimiento e infraestructura de 15 estaciones migratorias que tenían condiciones verdaderamente
de abandono o de descuido, y eso pone en riesgo a los migrantes. Por eso se hizo esta inversión. En materia de derechos humanos, no registramos ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el actuar de la Guardia Nacional en este programa. Síntesis, hoy tenemos resultados positivos, no solo por cuanto a que se está reduciendo el flujo de personas que es irregular, que ese es el objetivo principal. Quiero subrayar esto. Nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional lo estén de acuerdo a las formas previstas en la ley mexicana. Por ejemplo, el refugio. El refugio ha crecido mucho. México es un país que otorga refugio a las personas que lo solicitan. Es de los países que tiene la proporción porcentual más alta de otorgamiento de refugio frente a solicitudes de refugio. ¿Quién pide refugio? Pues las personas que tienen problemas por inseguridad o por pobreza o por otras condiciones similares. Entonces, el propósito no es evitar que ellos pidan refugio, lo están haciendo y es conforme a la ley. El propósito es reducir el riesgo altísimo que corren las personas que desean migrar cuando lo hacen de manera irregular, porque eso los pone en peligro. Ese es el propósito último que queremos. Y desde luego que en sus lugares de origen, como lo ha repetido el señor presidente, tengan opciones de trabajo y de vida digna. Y ahí lo que México ofreció también se está cumpliendo. Como dije, ya hay más de 6,000 empleos en El Salvador, Honduras ya está también trabajando y Guatemala se acaba de empezar el trabajo en esa misma dirección, con lo cual tendremos en total 60,000 empleos en esos 3 países. Para darnos una idea, si otros países hicieran lo mismo, prácticamente tendríamos en esos países y en el sur de México un número de empleos superior a todo el flujo migratorio experimentado en los últimos años. En síntesis, estos son los avances alcanzados y estoy a sus órdenes. Usted, por favor. Sí, ahora voy a hablar. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Sí. Canciller, sobre el programa de los retornados, protocolos de protección de migrantes de Estados Unidos, ¿si seguirá siendo apoyado por la Administración Federal este programa? El programa MPP. Protocolos de protección. Ajá. ¿Y hasta cuándo terminará este convenio? En el caso de los mexicanos solicitantes de asilo, no queda claro si serán enviados a Guatemala a iniciar el trámite, si nos puede aclarar este punto, si son los centroamericanos que deben esperar en México, si les darán o no el asilo, si van a esperar los centroamericanos. Y también si se va a mantener la política de no dar recursos a los albergues para atención de migrantes, a los albergues particulares. Y si tienen del dato que dieron de la inversión en albergues para los migrantes en el norte del país, si tienen el dato cuánto se ha invertido en las estaciones migratorias. 4 preguntas. ¿Mande? ¿Cuál de las 4 quieres? ¿Todas? Ajá, de las… Listo. Son muchas para que todos puedan preguntar. Gracias. Mira, esperar en México, mucho gusto saludarte, esperar en México o las personas que están esperando en México se ha reducido, como lo dije, de 50,000 en promedio, fue el punto más alto, y este mes esperamos que sean 2,500 en toda la frontera. Hay una caída muy, muy importante, como la cifra lo señala, y no estimamos, no esperamos que ese número se modifique, esa tendencia va a continuar. Estados Unidos tiene convenios o acuerdos con terceros países como son El Salvador, Guatemala y Honduras, y entonces muchas de estas personas están esperando en esos países, ya no están esperando en México, pero eso es un acuerdo de Estados Unidos con otros países. En el caso de México, ¿por qué razón México no ha cambiado esa postura ni la cambiará de permitirles esperar en México a esos 2,500 personas? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no, los van a deportar a otros países.
Entonces, lo que estamos procurando es proteger su derecho a que tengan esa audiencia. Bueno, el asilo por parte de mexicanos sigue siendo un número muy pequeño. Probablemente al mes no te rebasen 900 personas. El grueso de las y los mexicanos que están en Estados Unidos el día de hoy, que es el programa más grande, digamos, de migrantes, son los que tienen visas de trabajo. El número de mexicanos en Estados Unidos con visas de trabajo de diferentes fórmulas es mayor al número de mexicanos repatriados cada año. Esto no había pasado en toda la historia, esto es muy reciente. El apoyo para los albergues, no, sí estamos apoyando diversas instituciones u organizaciones no gubernamentales. Lo que pasa es que antes se hacía a través de los gobiernos estatales. El costo entre Juárez y Tijuana de los albergues, que es la pregunta que usted hacía, 45 millones de pesos. Y 20 millones las estaciones migratorias en el norte del país. Gracias. Por favor. Buenos días. Muy buenos días, señor canciller. ¿Cómo está? Miguel Arzate, de Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión. Preguntarle, canciller, ¿qué está pasando en la frontera norte con los migrantes? Desde hace un año que el gobierno de Estados Unidos inició con estos protocolos migratorios de quédate en México, bien lo mencionaba, los migrantes están esperando en nuestro país, pero se habla algunas organizaciones no gubernamentales que en diciembre pasado había hasta 6,000 migrantes que no estaban siendo contabilizados, estando en campamentos, en una situación vulnerable, donde podían ser víctimas de secuestros, de asaltos, y que están esperando que se realice su audiencia migratoria en Estados Unidos. ¿Qué están haciendo con estos migrantes que están en estos campamentos? Si están atentos de ellos, en caso de que se les niegue su acceso como refugiados en Estados Unidos, México, ¿qué opción les ofrece? Si ya los localizaron, ¿cuántos son? ¿De qué nacionalidades? Y también saber sobre los migrantes mexicanos, bueno, los mexicanos que están en espera de alguna audiencia migratoria en nuestro territorio, ¿qué opciones van a tener si les niegan el acceso a Estados Unidos? Gracias, señor canciller. Sí se ha atendido por parte especialmente de tanto el Instituto Nacional de Migración como el subsecretario del Trabajo, y se les han ofrecido diversas alternativas. Ahora, ¿cuál es la situación en números? ¿Cuáles son los hechos? Hoy en día, en total, estimamos para el mes de febrero 2,500 personas en toda la frontera, en 3,000 kilómetros de la frontera, en los diferentes puntos. 2,500, esa es la cifra que tenemos. Te comparo esta cifra con el año pasado, que llegamos a tener 50,000 en un mes. Entonces, bueno, pues ha habido un decrecimiento muy grande. Ahora, en el caso de mexicanas y mexicanos que me preguntas, no puedes esperar tu solicitud de audiencia en México porque tú estás pidiendo asilo. Ahí también hay mucha falta de información y engaño, desgraciadamente también. Es decir, si tú vas a Estados Unidos y pides asilo y eres mexicano, no podrías regresarte a México a esperar tu audiencia, porque la razón por la cual estás pidiendo el asilo es que no estás en condiciones de integridad personal en México, por la razón que se quiera. Entonces, de ahí vino el planteamiento de las autoridades norteamericanas de que podrían enviarlos a Guatemala, que es una decisión de ellos. Nosotros no compartimos esa decisión, pero por eso explico cuál es la naturaleza del tema. Entonces, lo que tienes en la frontera son con nacionales que les han dicho que se apunten para pedir asilo, son 900 en total. Y entonces estás esperando a que te den tu audiencia, pero te apuntas del lado de México. Eso es un fenómeno que ocurre tanto en Tijuana como en algunos otros puntos. Me explico. Para tú pedir asilo en Estados Unidos necesitas hacer una entrevista de miedo creíble con un oficial de CBP en territorio de Estados Unidos. Previo a eso, hay una fila, entonces te apuntas en la fila y estás esperando a que te digan qué día te va a recibir el oficial en Estados Unidos para ponerle tu caso, es decir, presentar tu caso de miedo creíble.
Y esas personas son las que están esperando en algunos de esos puntos que tú me estás refiriendo. ¿Qué número es de las personas que solicitan? El número que tenemos son 900 los que están solicitando, mexicanas y mexicanos, asilo. ¿De cuántos? De 23,000 mexicanos que llegan y que son repatriados en total. Digo, para que tengamos una idea de proporciones. Esas son las cifras oficiales que conocemos. ¿Qué estamos haciendo para atenderlos? Pues primero, en primer lugar, darles la información. Porque desde luego hay, ya sabrás, mucha información muy confusa para las personas. Y ofrecerles diversas alternativas para el caso que decidan permanecer en México, no en sus lugares de origen exactamente, porque si estás en la frontera para pedir asilo, pues a lo mejor no quieres estar en el mismo punto, pero sí puedes estar en otro punto en México. Estamos trabajando en eso, para los 900. ¿Qué te refiero? Sí, gracias. Tú, por favor. Sí, ahí voy ahorita. Sí, gracias. Buenos días, canciller. Juan Carlos Machorro, del portal Expoc. El día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial presentó el decálogo de principios de dimensión social. ¿Usted considera que estas políticas y acciones de responsabilidad empresarial deberían también contemplar apoyos a la población migrante en otorgamiento de empleos, en ayudar a construir o dar insumos a los albergues que atienden a esta población flotante? Y una segunda, si me permite de una vez, ¿existe alguna relación de trabajo con fundaciones de la iniciativa privada, con organizaciones sociales en los albergues? Sabemos que muchas empresas y estas organizaciones tienen programas de responsabilidad y de atención a los migrantes. ¿Tienen trabajo en sinergia con las autoridades? Muchas gracias. Gracias a usted. Sí nos han apoyado, tanto en el norte como en el sur, para ofrecer, o sea, integrar lo que es la bolsa de empleo con la que hemos venido trabajando. Incluso pusieron a disposición de nosotros más de 10,000 ofertas de trabajo. Hay 4,998 puestos de trabajo en el norte que ya están en este momento trabajando, y en el Bajío tenemos como 5,000 migrantes que encontraron trabajo, merced al apoyo del sector privado. Entonces sí lo están haciendo, y hemos recibido donaciones para los albergues y las estaciones migratorias. Entonces yo diría que sí se han portado muy bien. Gracias a usted. Allá atrás. Buenos días, canciller. Buenos días. Yo quería preguntarle, la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un pronunciamiento llamando a México a evitar la violencia desproporcionada contra los migrantes que intentan ingresar al país por la caravana que ingresó a mediados de enero, y pues justo hizo el llamado de no utilizar la fuerza, y también dijo que en estos días se iba a estar definiendo la fecha para la visita que la CID va a hacer a la frontera norte y sur del país para ver las condiciones de las estaciones migratorias. Quería saber si ya tiene la fecha. Gracias. No, la fecha no la tengo. Se derivó eso de que nos habían puesto como, creo que aquí lo comenté, habían solicitado una visita para México, poniéndonos como zona aledaña a las estaciones o facilities de Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos. Entonces les dijimos que con mucho gusto, nada más que fuera una solicitud para visitar México. Nosotros no somos zona aledaña de nadie. Entonces ya lo hicieron. Alguien dirá es un tema de forma, pero sí es importante, es un tema de fondo. Y con mucho gusto vamos a acompañarlos para que hagan la visita a las estaciones migratorias. En cuanto tengamos la fecha se la damos. Ahora, respecto al uso de la violencia desproporcionada, no. Como yo mencioné hace un momento, no tenemos ninguna recomendación de derechos humanos respecto a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional apoya al Instituto Nacional de Migración, es una de sus tareas previstas en la ley. Y de todo el número de personas con las que se tiene contacto, la vez que se tuvo que resistir es la que acaba de suceder, porque se quiso pasar por la fuerza. A ver, vamos a ubicar las cosas. Se quiso pasar por la fuerza, ahí está la evidencia.
Se ofrecieron todas las opciones que México tiene. Bueno, hasta hubo un diálogo larguísimo, porque ya les habían dicho, fíjese, le habían dicho a las personas que solo con firmar una hojita, un formato así muy breve, con una solicitud de refugio, les iban a dar derecho de atravesar todo México. Eso fue lo que les dijeron sus dirigentes, cosa que sabemos que no es así. La Comar estuvo dialogando ahí también mucho tiempo. Síntesis, nunca ha habido en estos operativos uso de violencia y menos desproporcionada en contra de los migrantes. Entonces, con mucho gusto vamos a trabajar con la Comisión Interamericana. Tiene razón en preocuparse, nosotros también. Pero lo que no se puede es del total de todas las personas que solicitan refugio, que tienen permiso de trabajo en la región sur, que están en el programa Sembrando Vida, en fin, todas las opciones, que es la inmensa mayoría, que lo hacen de manera pacífica. Lo que no se puede es que un grupo, que eran más o menos 700, pretendan entrar por la fuerza. Porque entonces, si eso se permitiese, pues podríamos hasta poner en riesgo al conjunto de los migrantes. Entonces, simplemente se actuó conforme a la ley y con prudencia. Y con mucho gusto, en cuanto tengamos la fecha, se la comentamos. Voy de este lado porque yo puro sé. Usted, por favor. Gracias, secretario. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Preguntarle sobre el tema de niños que nacen en México, que no son reconocidos en los registros civiles como mexicanos. Y bueno, esta situación ha derivado en muchas cosas. De hecho, la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura ha tenido casos de defensa de estos menores porque estas situaciones se agravan, sobre todo cuando estos niños son sustraídos o robados o incluso no se les quiere dar ciertos servicios. Sé que el tema de los registros civiles pues es un tema estatal, ¿no? Pero finalmente acaba siendo un tema de política migratoria e incluso de reconocimiento a connacionales porque finalmente nacen en el país. Entonces, preguntarle si hay algún plan para estos niños que están naciendo en México, cómo se les puede reconocer la nacionalidad cuando hay una resistencia de los registros civiles, o si la Secretaría ha hecho algún estudio al respecto, y si el presidente me pudiera permitir hacerle otra pregunta de otro tema. Gracias. Sí, muchas gracias. Desde luego que es un tema muy relevante que usted está planteando. Sí, estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura. Ahora estuvieron presentes durante toda la caravana, mandaron un equipo que agradecimos al Consejo, al Poder Judicial. Es una ayuda relevante para muchos casos específicos, no tanto para las políticas generales que ya están definidas, sino casos como los que usted está planteando. Son del ámbito estatal. Pedimos la intervención de Desarrollo Integral de la Familia, del Sistema Nacional y del local, y el sistema que organizó la Secretaría de Gobernación para protección de los menores. Pero le podemos dar un reporte más detallado si a usted le interesa, con mucho gusto. O sea, se lo pido a Gobernación. Sí, gracias a usted. Perdón, si me permite el presidente, de otro tema. Si quieres dar la pregunta cuando termine la ronda. Ok. La pregunta sería sobre el derecho al… Voy a esperar. Muy bien. Cuando termine, te damos a ti la pregunta. Por favor. Ahora voy contigo. Gracias, señor canciller. Luis Guillermo Hernández, director de Sexta W, plataforma digital. La semana pasada presenté en Radar, el programa que conduzco en Rompeviento Televisión por Internet, información sobre la llegada a México de un contingente de SARes antimigración, coordinadores de migración y seguridad al servicio del Departamento de Estado y del embajador Christopher Landó. De acuerdo con la muy poca información que ha difundido el gobierno de Donald Trump, estos SARes antimigración, canciller, van a tener injerencia directa en varias dependencias del gobierno federal, 6 para ser más precisos: Relaciones Exteriores, Migración, Seguridad, el SAT, la Fiscalía General, la Sedena y la Marina. Quiero saber si usted nos puede explicar los alcances de este proyecto del gobierno de Estados Unidos y, si me permite el señor presidente, hacerle una segunda pregunta al respecto. Mira, no hay ningún programa, ni habrá en México, en donde nosotros aceptemos presencia operacional de oficiales de migración o de ninguna de las dependencias que mencionas de Estados Unidos. Tenemos reuniones seguido por una razón.
¿Por qué razón? Por todos los puntos que acabo de explicar y porque les hemos pedido que las reuniones sean en México, de preferencia. Algunas veces vamos a Washington, pero preferimos que sean en México. Pero no tienen funciones operativas en México. Definitivamente y categóricamente te lo digo. Segunda pregunta, señor presidente. Usted dijo en reiteradas ocasiones que iba a modificarse la correlación con Estados Unidos en materia de colaboración por seguridad e inmigración. La iniciativa Mérida, usted habló de no aceptarla más. Este proyecto, que es público, que se difundió en los portales del gobierno de Estados Unidos, habla de una intromisión mucho más abierta del gobierno estadounidense en las políticas migratorias. Me pregunto si hubo alguna forma de cambiar esta colaboración, si usted cambió de opinión respecto a la iniciativa Mérida, o si el gobierno de Estados Unidos está haciendo estos proyectos sin informarle al gobierno mexicano. A ver, no sé exactamente a lo que te refieres en el portal del gobierno de Estados Unidos, lo reviso con mucho gusto, pero no hay ningún programa que yo conozca, como secretario de Relaciones Exteriores, de intromisión de Estados Unidos en las medidas migratorias de México, y menos oficiales de ellos aquí. Hay reuniones de trabajo, eso sí hay muchas, y qué bueno, además, porque ahí nosotros presentamos, por ejemplo, ahora tenemos muchas reuniones. Ayer Secretaría de Seguridad tuvo una reunión, nos convocó, hay reuniones respecto a armas, porque México está poniendo sobre la mesa el tema de armas. ¿Quién lleva el tema de armas del otro lado? CBP. ¿Quién más interviene? ATF. ¿Quién más interviene? La oficina del Procurador de los Estados Unidos, el fiscal. Entonces, sí tenemos un seguimiento con los temas que nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa, en especial la Secretaría de Seguridad, pero no existe ningún programa en donde ellos determinen qué tipo de acción estamos tomando todos los días o que estén aquí sus oficiales tomando decisiones, porque no lo admitiríamos. ¿Sale? Gracias a ti. Tú, por favor. Buenos días, canciller, presidente, funcionarios. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Canciller, yo quisiera saber cuáles son las acciones de la Cancillería con respecto a los consulados y las embajadas alrededor del mundo. El presidente, cuando anduvo en campaña y ahora a 1 año, 3 meses de su gobierno, ha dicho que hay que combatir la corrupción, el nepotismo, la alta burocracia y quiero saber cómo está funcionando las embajadas de México y algunos consulados, porque ha habido reportes obviamente del mal servicio de las cancillerías, del mal servicio de los consulados. Le pongo un ejemplo, la embajada de México en Londres, Inglaterra, su personal empieza a trabajar a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde ya cerraron y dicen que si tiene una queja o una solicitud lo tienen que hacer vía internet o deje su mensaje y nosotros nos comunicamos si tenemos tiempo. También quiero saber si hay una posibilidad de que usted regrese otra vez a las mañaneras a que nos explique cuáles son los sueldos de los cónsules y los embajadores, porque también le pongo un ejemplo, en la Embajada de Londres, en la expedición de visas y pasaportes inmigratorios, hay 8 personas ahí. Yo no estoy en contra de que trabajen, ni mucho menos en contra de que nuestras representaciones diplomáticas se cierren, porque es una relación y una apertura al mundo, pero sí debemos ser los más eficientes, con menos dinero y por supuesto que rindan obviamente trabajo para el país. ¿Se te hacen muchos o pocos? A mí sí me hacen muchos, no sé usted, que es el titular de la Secretaría. ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? ¿Se te hacen muchos pocos? Al servicio que ofrecen. ¿A ti se te hacen muchos? A mí se me hacen muchos. Muy bien. Digo porque… Bueno, entiendo el punto, sí, claro. Cuando nos invita el señor presidente lo traemos con mucho gusto, el reporte. Hay una serie de criterios que hemos puesto de evaluación y algunas cosas que anunciaremos pues en cuanto se nos indique, o lo hacemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y les invitamos, por supuesto. Sí. Pero no me contesta cuáles son las acciones. Tengo que informar sobre las acciones porque son acciones complejas, integrales, son 80 embajadas, son 62 consulados, son las misiones de México en el exterior. Entonces, les quisiera yo compartir cómo estamos evaluando ahora el trabajo, porque también puede ser muy subjetivo. Entonces, hicimos una serie de normas
de criterios para evaluar el trabajo, pero no por parte del de la voz, sino de un órgano colegiado de la Secretaría. Es a lo que me refiero y con mucho gusto yo se los comparto. Gracias. Claro que sí. Allá atrás, por favor. Ahora voy, sí. Buenos días, presidente. Buenos días, señor canciller. Buenos días a todos. Yo quisiera preguntarle, después de estos 8 meses de grandes esfuerzos y todo el trabajo que se ha hecho en México y en otros países, ¿se ha recibido usted un comentario o una evaluación del gobierno del presidente Donald Trump? Y si con todo ese trabajo se ahuyenta la posibilidad de una amenaza de sanción arancelaria como la que se registró en el pasado reciente. Gracias. Bueno, no tenemos una evaluación en la materia. Lo que sabemos es que hay una muy buena relación. Nosotros ahora, ¿cuál sería nuestro punto principal desde el punto de vista de México? El acelerar las inversiones en el sur de México, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Ese sería como la prioridad nuestra. En los próximos meses recordarán ustedes que se hizo un compromiso en diciembre del 18. En el caso de México hay ya inversiones con compromiso de crédito por más de $1,000 millones en el sur del país, y en el caso de los 3 países que menciono en Centroamérica se comprometió Estados Unidos a invertir $5,800 millones. Entonces lo que sigue en la agenda mexicana, en esta buena relación, es que ese planteamiento que hizo el presidente López Obrador como presidente electo en la primera reunión que se sostuvo con el equipo del presidente Donald Trump se lleve a la realidad. Pero yo le diría que la relación es muy buena. No tenemos una evaluación pactada con Estados Unidos de nuestra parte hacia ellos o de ellos hacia la parte mexicana, pero sabemos que hay un buen trabajo y que hemos logrado avanzar pues por los objetivos que acabo yo de referir. Siguiente paso, el desarrollo para ampliar las posibilidades para la gente y que no tengan que migrar, lo que se llama migración forzada, por pobreza y todo lo que va aunado a ello. Sí, muchas gracias. Gracias, señor canciller. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señores, buenos días. Compañeros, hace unos días el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, junto con otros legisladores, fue a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Terminando la visita, dio una rueda de prensa en la que estableció que las condiciones en las que está la gente en ese lugar, los migrantes, estaban siendo objeto de maltrato. También comentó que la atención que se le dio a la comisión de diputados que no fue la adecuada, se quejó de ello. Y ayer en la Cámara de Diputados, en la tribuna, reiteró, y lo digo textual, son palabras de Porfirio Muñoz Ledo, que lo que se encontró fue un panorama de desastre, de hipocresía y de falsedad en la atención a la gente en la estación migratoria. ¿Cuál sería, de acuerdo con ustedes, la situación a la que se refiere Porfirio Muñoz Ledo, o cuál fue la manera en la que se le atendió, se le dio acceso a verificar las condiciones en las que se encuentran ahí los migrantes? Y si me puede comentar usted, no sé, señor canciller o el director del Instituto de Migración, ¿cuáles son las condiciones reales en las que se está teniendo a la gente en esta estación migratoria y por qué el diputado estaría comentando esto? Sí, cómo no. Bueno, se hizo una gestión por conducto del señor subsecretario de Gobernación, el licenciado Alejandro Encinas, de parte de la Cámara de Diputados para visitar la estación migratoria. De hecho, se han tenido muchas visitas a la estación migratoria muy diversas. Pronto tendremos la de la Comisión Interamericana también. Entonces, por supuesto que lo que nos informó el Instituto Nacional de Migración es que pues, se iba a recibir a los diputados. Hubo una comisión bastante amplia que pudo revisar y estar ahí con los migrantes. Ahora, yo desde luego respeto lo que el diputado Porfirio Muñoz Ledo sea su criterio, su resultado. La visita se hizo normalmente, estuvo todo el personal, no solo del INAMI, sino de diversas dependencias, dando toda la información. Ahora, ahí lo que hay es una diferencia. Celebramos que vaya a una estación migratoria. No sé si había habido alguna visita de ellos allá.
No, ¿verdad? Es la primera. Bueno, entonces les dio mucho gusto a los funcionarios porque les pudieron decir lo que les falta, aparte del esfuerzo que ya se hizo de inversión. Y esto abre un diálogo y abre un esquema de trabajo con la Cámara de Diputados, que finalmente, recordemos, la Cámara de Diputados decide el presupuesto. Entonces, este año hubo una inversión de 398 millones de pesos, pero pensamos que hay que mantener el esfuerzo. No fueron ampliaciones, fueron de los propios recursos ya disponibles del INAMI y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, el diputado Muñoz Ledo tiene una propuesta, ya hizo una iniciativa que presentó a la Cámara de Diputados de reforma constitucional, lo cual confirma que el actual orden legal no coincide con lo que él piensa. Y esa discusión se va a tener que dar en la Cámara de Diputados. Nosotros como funcionarios lo único que podemos hacer es aplicar la ley mexicana, y en la ley mexicana la migración tiene que ser regular desde el punto de vista de la ley, sea que seas refugiado, sea que tengas un permiso temporal de trabajo, sea que tengas una visa de trabajo, sea que tengas una visa de estudiante, sea que tengas una visa de turista. El mecanismo legal está hecho sobre un supuesto fundamental, que es toda persona que ingresa al territorio mexicano tiene que hacerlo en condiciones regulares. Él tiene otro criterio, entonces no es en nuestras manos, desde luego tenemos opiniones personales, pero es la Cámara de Diputados la que va a resolver si ese nuevo orden constitucional de libre paso es el que va a predominar. No le corresponde al Ejecutivo determinar eso. También durante la llegada de las caravanas migrantes, él criticó mucho el uso de la fuerza. Él lo calificaba de desmedido por parte de la Guardia Nacional en el momento de encontrarse con los migrantes. Usted comentaba que no hay ninguna denuncia o no hay ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Serían entonces igual visiones encontradas simplemente entre ustedes y el diputado? No, yo lo que le diría es que ahí no es algo subjetivo, ahí es algo objetivo. O sea, no hay personas heridas. Simple y llanamente la Guardia Nacional, como yo lo comenté en su momento, resistió una provocación importante de un grupo, todo eso está documentado, y así se va a seguir actuando, porque la inmensa mayoría de los migrantes que llegaron en esa ocasión a México ingresaron a nuestro territorio de manera pacífica, y muchos de ellos permanecen en nuestro territorio ya en este momento trabajando o en condición de refugiados, porque tienen derecho. Lo que no tienen derecho es a entrar al territorio nacional por la fuerza, salvo que se cambie la Constitución mexicana, y entonces le digamos a la Guardia Nacional que ya por favor no haga absolutamente nada en la frontera y que haya libre paso.